Soy Amaris. Exploro, pregunto y descubro. Soy Asael. Analizo, reflexiono y profundizo. Juntos traemos temas que expanden tu conciencia. Esto es Umbral de Conciencia. Imaginemos por un segundo que nuestra obsesión moderna por ser hiperracionales no fuera la cima de la evolución humana. O sea, medir absolutamente todo en hojas de cálculo y ser unos maestros indiscutibles del intelecto. Exacto. Y si resulta que a nivel biológico y psicológico, esa hiperracionalidad es en realidad un fallo masivo en nuestro sistema. Es una premisa fuerte. ¿Lo es? Bueno, vamos a desempacar esto hoy, porque estamos de vuelta en esta inmersión profunda por la arquitectura de la psique humana. Y es importante recordar que esta es la continuación directa de nuestro recorrido anterior. Claro, donde invertimos mucho esfuerzo físico y emocional arreglando, digamos, los cimientos del edificio, ajustando la caldera de la fuerza de voluntad en el sótano. Y finalmente cruzando con éxito ese gran puente del corazón, el cuarto piso. Esa base material era el requisito indispensable, ¿verdad? Totalmente. Cruzar ese puente marcó el final de un territorio que está gobernado casi exclusivamente por la supervivencia, el instinto animal, la protección del ego y la densidad puramente física. Dejamos lo pesado abajo. Sí, exacto. Ahora, el objetivo es realizar un análisis técnico muy distinto. Nos adentramos en los 3 pisos superiores, un espacio donde la biología endocrina se entrelaza con la psicología profunda y el misticismo. Alejándonos de la densidad de la materia. Ajá. Para operar en frecuencias mucho más sutiles. Las leyes cambian por completo. Y las reglas del juego allá arriba son fascinantes. Así que la misión de hoy es tomar el elevador desde ese puente del corazón y explorar los centros de la comunicación, la visión clarificadora y al final del rascacielos, la trascendencia total. Vamos hacia arriba. Sin más preámbulos, las puertas del elevador se abren en el 5º piso. Vishuddha, históricamente conocido como el centro de la garganta. El dominio absoluto de la comunicación y la verdad interior. Y biológicamente tengo entendido que la maquinaria de este piso es muy específica. Es fascinante, sí. Se sitúa anatómicamente en la zona del cuello, entre la nuez de Adán y la laringe, y está vinculado de manera directa con la glándula tiroides. La tiroides, que siempre asociamos con subir o bajar de peso. Claro, pero aquí es donde la anatomía nos regala una pista enorme sobre su función psicológica. La tiroides no es un simple termostato. ¿Qué más hace? Bueno, regula nuestro metabolismo basal, gestiona el equilibrio del calcio y el yodo y dicta la velocidad a la que nuestro cuerpo transforma el alimento en energía vital. O sea, distribuye el combustible. Exactamente. Pero su función más profunda, según estos textos, es operar como el puente fisiológico entre el crecimiento puramente físico y el crecimiento psíquico. Espera, a ver, quiero entender bien ese mecanismo. Cuando dices puente entre crecimiento físico y psíquico, ¿te refieres a cómo el cuerpo decide dónde invertir su energía? Sí. Porque si la tiroides decide a qué velocidad quemamos combustible, me imagino que también decide si esa energía se gasta en, no sé, reparar músculos o en procesar traumas emocionales. Ese es exactamente el mecanismo biológico. Si los pisos inferiores están en crisis de supervivencia, la tiroides acelera el metabolismo para la acción física. El clásico huir o pelear. Ajá. Pero cuando hay calma en los pisos de abajo, esta glándula modula la energía, permitiendo que el individuo dedique sus recursos a la maduración psicológica y a la autoexpresión. ¡Wow! Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque si lo pensamos manteniendo nuestra analogía del rascacielos, este 5º piso funciona literalmente como la aduana principal del edificio. Una aduana, claro. O el traductor oficial. Tienes toda esta información cruda y emocional hirviendo en los pisos de abajo, en las tripas y el corazón, y luego tienes todas las ideas abstractas formándose en los pisos de arriba, en la mente. Y todo tiene que pasar por el medio. Exacto. Este centro de la garganta es el embudo inevitable. Es la frontera literal por donde lo que se siente tiene que traducirse en palabras, sonidos o gestos para salir al mundo. Y un dato que me pareció alucinante de las fuentes es que su elemento asociado es el éter. Sí, y el concepto del éter suele malinterpretarse muchísimo. Parece de magia antigua. Lo parece, pero en la física antigua es sumamente lógico.
El éter no es un gas misterioso, es el espacio fundamental, la vastedad vacía que permite que la vibración exista. El portador del sonido. Sin espacio no hay resonancia. A través de este espacio manifestamos todo lo que vive en nuestro interior. Nuestra risa vibrante, el llanto ahogado, las intenciones más puras. Pero claro, como cualquier aduana fronteriza, las cosas se pueden atascar. Bastante seguido. Y el principal saboteador de este punto de control, lo que genera el caos absoluto en el sistema, es la mentira. O, siendo más específicos, la represión de la verdad. Lo que elegimos callar por miedo o por culpa. Y lo que ocurre en el cuerpo cuando reprimimos esa verdad me sorprendió porque es medible. Completamente medible. Fisiológicamente, el acto de contener palabras o emociones que necesitan ser expresadas requiere un esfuerzo muscular y neurológico tremendo. Es como empujar una pelota debajo del agua. Gran analogía. Al reprimir, coaccionamos la zona laringea. Alteramos nuestro patrón de respiración, volviéndolo muy superficial, y generamos un exceso de trabajo para el sistema nervioso simpático. Que percibe esta contención como una amenaza constante, ¿no? Percibe que estás en peligro todo el tiempo, y el cuerpo empieza a gritar lo que la boca se calla. Somatizando toda esa represión. Es el clásico nudo en la garganta que todos hemos sentido en algún momento. O los episodios de afonía súbita, la ronquera antes de una conversación difícil. Incluso leí que cuando el nivel de represión es extremo, la persona desarrolla una coraza física, una tensión crónica brutal en el cuello y los hombros, como si literalmente encogiéramos la cabeza como tortugas. Para protegernos de los ataques de nuestro propio entorno. Es un mecanismo de defensa somático. Se interrumpe el entendimiento armónico entre la mente analítica y el cuerpo emocional. Y empieza el disimulo. Exacto. Quien sufre de esta desconexión empieza a disimular su auténtica vulnerabilidad con gestos fabricados, sonrisas ensayadas y palabras que están vacías de significado real. Pero a ver, quiero hacer una pausa y empujar un poco los límites de cómo definimos la mentira aquí. Adelante. Porque cuando uno escucha sobre el impacto físico de mentir, se imagina grandes engaños maquiavélicos. Robar en el trabajo, llevar una doble vida, una traición. Lo dramático. Exacto. Sin embargo, la disonancia que bloquea este centro biológico abarca ejemplos súper mundanos. Sí, de todos los días. Pensemos en esto. Prefieres quedarte en casa leyendo un libro. Te llama un amigo para salir y le dices, es que tengo muchísimo cansancio acumulado y me duele la cabeza. Una excusa inofensiva. Cero maldog. Solo quieres evitar la fricción social. ¿Realmente ese nivel de excusa tiene el peso suficiente para bloquear una aduana biológica tan importante? Porque honestamente suena casi a una exageración de los textos. Podría parecer inofensivo, pero la respuesta clínica desde la perspectiva del gasto energético es muy contundente. El problema no radica en un juicio moral sobre la excusa, sino en la fuga de energía vital. La fuga de energía. Sí, el autoengaño o la mentira social de bajo calibre requiere que el cerebro mantenga dos realidades simultáneas, lo que realmente sientes y la narrativa ficticia que acabas de verbalizar. Ah, claro. Sostener esa divergencia es carísimo para el sistema nervioso. Es el costo de mantenimiento de la máscara. Precisamente. Cuando decimos que no hacemos ejercicio porque los horarios del trabajo no lo permiten, sabiendo que perdemos horas en el celular, o cuando alguien afirma que fumar le ayuda a lidiar con el estrés. Te cuentas una historia. Y al hacerlo se crean tensiones imperceptibles, pero muy acumulativas en el cuerpo. Se sacrifica una cantidad inmensa de energía vital que debería usarse para el sistema inmunológico, solo para apuntalar una narrativa falsa. ¡Wow! Eso cambia completamente la perspectiva. La fatiga crónica que mucha gente siente podría no ser por falta de sueño, sino por el agotamiento de financiar constantemente esas pequeñas ficciones diarias. Es un drenaje constante. Y por otro lado, el desequilibrio también se da por exceso, ¿verdad? No solo se atasca la aduana guardando silencio, sino dejando pasar un flujo descontrolado y ruidoso. La hiperactividad en la garganta es otro extremo y es fascinante de observar. Se manifiesta en personas que usan el lenguaje como un escudo o como un arma. Los que no paran de hablar. Son quienes hablan sin cesar, acaparando cualquier conversación, o quienes utilizan un lenguaje frío, puramente objetivo e hiperintelectual. Abusan de la palabra. Para manipular su entorno o para asegurarse de ser el centro eterno de atención. Es como si llegaras a esa aduana fronteriza y para que los guardias no revisen tu contrabando emocional, te pones a gritarles datos curiosos, a hacer malabares.
¿Creas distracciones? Creas una muralla impenetrable de palabras, que pueden ser chistes constantes o debates académicos, solo para esconder una debilidad profunda. Una vulnerabilidad que les aterra mostrar, lo cual nos lleva a un punto de inflexión. A ver, Porque una vez que el ruido cesa, una vez que logramos limpiar la aduana y comunicar nuestra verdad interior de forma transparente, el sonido emitido necesita una dirección. ya no choca contra las paredes. Exacto. El sonido puro necesita una visión que lo guía a través del espacio. Y para encontrar esa visión, debemos ascender. Entonces tomamos el elevador nuevamente y llegamos al 6º piso, el territorio de Ashna. El centro de la visión. El comando intuitivo, popularmente conocido en muchas culturas como el tercer ojo. Estamos biológicamente en el centro de la frente, un poco por encima del puente de la nariz. Y si la glándula de la garganta era crucial, la protagonista de este nivel es la auténtica directora de la biología humana, la glándula pituitaria. O hipófisis. Exacto. Hay un motivo anatómico innegable por el cual la medicina la denomina la glándula maestra. A pesar de ser diminuta, del tamaño de un guisante. Sí, esta glándula dicta las reglas del juego. A través de su intrincada actividad secretora interna, envía mensajeros químicos que controlan y dirigen el funcionamiento de absolutamente todas las demás glándulas del cuerpo. O sea, le da órdenes a la tiroides. Activa la tiroides, modula las suprarrenales ante el estrés, rige el sistema reproductivo. Todo. Es el director de orquesta que asegura que los violines y los tambores entren en el momento perfecto para crear una sinfonía biológica. En lugar de un ruido caótico, ¿sí? Y si el elemento de la garganta era ese espacio expansivo del éter, el elemento que gobierna este 6º piso es la luz. Su color vibracional es un índigo profundo. Ya no estamos traduciendo emociones primarias. No, hemos subido a la sala de control donde reside la intuición pura, la clarividencia y algo que me voló la cabeza en las notas: el pensamiento holográfico. El pensamiento holográfico es un salto cualitativo enorme en la cognición humana. Para entenderlo, debemos observar el símbolo milenario de este centro. Un loto con 2 pétalos principales, ¿2 pétalos? que representan la superación de la dualidad mental. El hemisferio izquierdo y el derecho. El intelecto racional funciona de manera lineal y dual. Cada vez que analizamos algo, la mente dice esto es bueno y aquello es malo. Fragmenta la realidad para poder digerirla. Exacto. Luz y sombra. Vamos a bajar eso a un ejemplo práctico, para que haga clic. Como un conflicto en una oficina. El pensamiento lineal actuaría como un abogado, ¿no? Leyendo un contrato palabra por palabra. Tú me enviaste este correo a las 4, por lo tanto, tú eres el culpable del error. Caso cerrado. Ese es el análisis racional puro. Pero el pensamiento holográfico sería como entrar a una galería, ver una pintura inmensa y entender toda la historia en un solo segundo. Verías el correo, pero simultáneamente percibirías la inseguridad de tu compañero, la presión de la empresa, tu propia falta de paciencia, todo integrado. Ya no buscas culpables, ves el sistema completo. Exactamente. Dominar este centro implica no dejarse atrapar ni confundir por las polaridades de la vida cotidiana. Y te permite leer entre líneas. Percibir las corrientes subterráneas en cualquier interacción y decodificar el lenguaje del subconsciente. Y aquí la biología y la psicología coinciden de manera abrumadora. El subconsciente procesa información a una velocidad exponencialmente mayor. Y dicta qué porcentaje de nuestras acciones. Aproximadamente el 80% de nuestras acciones, reacciones y patrones vitales provienen del subconsciente. Mientras que la mente consciente y superracional, de la que nos sentimos tan increíblemente orgullosos, apenas maneja a duras penas el 20% restante. Así es. Y aquí tengo que señalar la ironía gigantesca de la sociedad en la que vivimos. Premiamos al que sobreanaliza. Aplaudimos al que confía exclusivamente en métricas, datos duros, hojas de cálculo. Consideramos la hiperintelectualidad como el trofeo máximo del desarrollo. Pero resulta que en el mapa arquitectónico de nuestra psique, ese exceso de intelecto no es el techo del edificio. De hecho, representa un bloqueo masivo en la tubería. ¿Cuál es la mecánica detrás de esto? ¿Por qué pensar demasiado nos enferma? El mecanismo es fascinante. La ilusión fundamental del ser humano moderno es creer ciegamente que el intelecto, ese pequeño 20% operativo, puede y debe controlarlo absolutamente todo. Una ilusión de control total. Cuando una persona vive filtrando cada aspecto de su existencia,
exclusivamente a través de la razón empírica, rechazando la intuición por considerarla científica, el sexto centro entra en un déficit severo. Se bloquea. Y el cerebro, que ya consume muchísima energía, exige aún más recursos biológicos para mantener este estado de control y análisis perpetuo. Lo que significa que deja al resto del cuerpo sin presupuesto energético. Literalmente en bancarrota energética. Y los síntomas físicos no tardan en aparecer. Se manifiesta como una pesadez de cabeza crónica, problemas de visión y un endurecimiento del carácter. Una rigidez mental. Casi impenetrable. Al intentar regular cada eventualidad futura mediante el análisis constante, cortan su conexión con el flujo natural y espontáneo de la vida. Y paradójicamente, este exceso de esfuerzo provoca pérdida de memoria a corto plazo. Y reprimen los sentimientos porque sienten que si una emoción no cabe en una celda de Excel, significa que han perdido el control. Tal cual. Es como tratar de medir la inmensidad de un océano usando una regla escolar de 15 centímetros. Se va a quebrar. Tarde o temprano la regla se parte y la frustración es total. El sistema está sobreestimulado por el pensamiento, pero infrafinanciado en cuanto a energía intuitiva. Y el antídoto que sugieren los textos me pareció poético, pero tiene toda la lógica neurológica. Observar un cielo nocturno. Contemplar un cielo profundo, azul oscuro y plagado de estrellas es un ejercicio de humildad biológica brutal. ¿Por qué el cielo estrellado específicamente? Porque obliga al intelecto analítico a rendirse. La mente consciente intenta contar las estrellas. Falla estrepitosamente debido a la vastedad del cosmos, y en ese momento de rendición, el espíritu se abre. La inmensidad silencia el ruido. Permitiendo que la información del subconsciente por fin emerja a la superficie. Es una receta médica hermosa contra la soberbia intelectual. Ahora, si ese sexto piso nos otorga por fin la visión holográfica completa, si nos libera de la dictadura de separar todo, el paso lógico final no es seguir mirando desde la ventana de nuestra individualidad. No. La visión tiene que transformarse en integración absoluta. Llegamos entonces al techo del rascacielos. El séptimo piso, Sahasrara. El centro de la coronilla, el punto de la trascendencia, la iluminación y la experiencia cumbre de la espiritualidad humana. Biológicamente, estamos en la cima anatómica del cráneo, hogar de la glándula pineal o epífisis. Y es muy revelador que, a diferencia de órganos como el hígado, que la ciencia comprende perfecto, la glándula pineal aún mantiene mucho de su misterio. Para la medicina occidental sigue siendo un enigma en muchos sentidos. Tiene forma de pequeña piña de abeto, que curiosamente ha sido reverenciada en incontables culturas ancestrales. Pero sabemos empíricamente que segrega melatonina, ¿cierto? Sí, regulando nuestros ciclos circadianos de sueño y vigilia. Literalmente, sincroniza nuestra biología interna con la rotación del planeta y el ciclo de luz y oscuridad. El reloj maestro de nuestro anclaje terrenal y cósmico. También regula los ritmos de maduración física y sexual. Este séptimo centro está representado simbólicamente por un loto de 1000 pétalos, que resplandece en luz blanca y violeta. 1000 pétalos. Si el sexto nivel trataba sobre conocer y ver la realidad, este último nivel trata sobre ser la realidad. Es sentir la conciencia propia fundida con la universal. Para visualizarlo en nuestra arquitectura, este loto de 1000 pétalos no es una simple ventana. Es un inmenso tragaluz panorámico en la azotea del edificio. Me encanta. Y este tragaluz no se abre hacia los lados para ver a los vecinos, se abre directamente hacia arriba, hacia el infinito. Exacto. Su función no es formular estrategias de supervivencia. Ni traducir traumas. Su función exclusiva es la receptividad de la inspiración cósmica. Y lo hace bajo una sola condición. Su mantra principal no es un sonido, es el silencio absoluto. Y aquí radica una diferencia técnica fundamental con los niveles previos. En este último nivel, no hablamos de bloqueos. No se bloquea. La coronilla no acumula escamas de resentimiento, ni se anuda por pequeñas mentiras. Su estado por defecto en la mayoría de los seres humanos modernos no es el bloqueo, sino la inactividad. Simplemente permanece cerrado o subdesarrollado. Pero claro, si ese gran tragaluz está herméticamente cerrado, el impacto en la psique es devastador. El edificio entero se siente aislado en una oscuridad fundamental. La consecuencia de esa desconexión es el origen de la angustia existencial humana. Ese vacío que tanta gente siente. Cuando la antena superior está replegada,
El individuo experimenta un dolor crónico de separación. Se sienten expulsados de la plenitud del ser, arrojados al mundo sin brújula. Que en la vida cotidiana actual se traduce en una dolorosa falta de propósito. Una desorientación vital crónica. Y, como síntoma más evidente, un miedo paralizante y obsesivo a la muerte y a la extinción del ego. Y esto me conecta con uno de los fenómenos más tóxicos de nuestra época moderna. Cuando sentimos ese vacío inmenso, esa angustia de no encontrarle sentido a la existencia, casi nadie se detiene a enfrentar el silencio. Nadie quiere el silencio. En lugar de eso, la sociedad entera decide huir hacia adelante. Intentamos llenar el vacío sobrecargando la vida material. Vemos la cultura del hustle, personas haciendo biohacking para poder trabajar 80 horas a la semana. Llenando agendas de actividades extremas. Todo en un intento desesperado de demostrar que son indispensables, que su vida sí tiene peso. Es una huida inútil alimentada por el miedo. La mente racional intenta tapar una fuga espiritual gigantesca acumulando tareas o estatus. Pero la biología no perdona esta asimetría. Eventualmente el cuerpo físico colapsa. Colapsa bajo el peso de intentar sostener el sentido de la vida únicamente mediante el esfuerzo material. Atraen enfermedades autoinmunes, episodios de burnout severo, obligando al individuo a un frenazo en seco. Un alto total. Es la inteligencia del organismo forzando el reposo absoluto y el silencio que la persona se negaba a practicar. Es como si el arquitecto interno te cortara la luz del edificio para obligarte a dejar de trabajar y mirar hacia el tragaluz. Gran imagen. Y terapéuticamente, este séptimo piso no exige ninguna acción física, ni terapias de choque, ni gritar emociones. Solo exige rendición y receptividad. Las prácticas sugeridas invitan a experiencias de inmensidad, como permanecer en silencio en la cima de una alta montaña donde los dramas cotidianos pierden proporción y se disuelven, integrando todos los colores en luz blanca transparente o violeta brillante, disolviendo las fronteras del ego. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás y contemplamos la magnitud de esta obra arquitectónica que hemos explorado, vemos la historia completa de nuestra evolución personal. Una escalera perfecta. Descendimos por las aguas emocionales, encendimos el fuego de la identidad, cruzamos el puente expansivo del pecho, procesamos nuestra verdad cruda en la aduana de la garganta, obtuvimos la visión clarificadora en la mente, y finalmente abrimos las compuertas del techo para fundirnos con el cosmos. Es un mapa biopsicológico magistral. Nos demuestra empíricamente que no somos piezas fragmentadas compitiendo entre sí, sino un continuo biológico y espiritual. Y cada peldaño sostiene al siguiente. Invariablemente. Pero toda esta estructura colosal, todo este esfuerzo monumental de desarrollo psicológico que hacemos durante décadas, esto plantea una pregunta importante basada en las notas anatómicas. A ver, ¿te escucho? Las fuentes subrayan un fenómeno clínico específico. Las fontanelas de los bebés, esos delicados espacios no osificados en el cráneo, permanecen abiertas biológicamente entre los primeros 9 y 24 meses de vida. O sea, ¿la cabeza literalmente abierta? Durante esa época inicial, la naturaleza asegura que nuestra antena física permanezca anatómicamente abierta de par en par al universo. Mantiene al recién nacido en un estado de receptividad e integración divina absoluta, antes de que el cráneo se cierre y comience la construcción de la identidad separada. Ese dato neurológico me deja asombrada. Es la conclusión perfecta y deja un pensamiento profundamente provocador para quienes nos escuchan. A ver, dime. Pensemos en la magnitud de esto. Si todos nosotros llegamos a este mundo con nuestro gran tragaluz arquitectónico biológicamente abierto, sintonizados, sin ningún esfuerzo, con la inmensidad, ¿será posible que todo el sudor y las lágrimas de nuestra vida adulta, yendo a terapia, meditando en silencios y luchando año tras año contra nuestros nudos emocionales y barreras mentales, no sea un proceso para adquirir o conquistar algo nuevo? ¿Sino un intento de regresar? Exacto. ¿Será que todo este viaje evolutivo no es más que un intento hermoso y desesperado por recordar y recuperar la perfección exacta con la que desde el primer aliento ya habíamos nacido? Esto es Umbral de Conciencia.